Era un día soleado en el pequeño pueblo de Green Hills, y todos los habitantes estaban emocionados por la llegada del famoso Bugs Bunny. El conejo había anunciado que se presentaría en el teatro del pueblo esa noche para un espectáculo de comedia y entretenimiento. Los niños del pueblo estaban emocionados por conocer a su personaje animado favorito, y los adultos también estaban entusiasmados por la llegada de este famoso ícono de la cultura pop. Pero cuando Bugs Bunny llegó al pueblo, algo parecía estar mal con él. El conejo parecía más callado y reservado de lo que todos esperaban, y su comportamiento era extraño y perturbador. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar que Bugs Bunny parecía estar siempre observándolos, y que su sonrisa era demasiado grande y espeluznante. Una noche, después de su espectáculo en el teatro, algunos de los habitantes del pueblo lo vieron caminando por la calle principal, solo. Parecía estar hablando consigo mismo y susurrando en voz baja. Los habitantes del pueblo comenzaron a sentirse incómodos con su presencia y a sospechar que algo andaba mal con el conejo. Al día siguiente, se encontraron animales muertos en las calles, y algunos objetos desaparecieron misteriosamente de las casas. Los habitantes del pueblo comenzaron a cuestionar la llegada de Bugs Bunny al pueblo, y algunos incluso se preguntaban si él tenía algo que ver con los sucesos extraños que estaban sucediendo. A medida que pasaba el tiempo, los sucesos extraños se volvían cada vez más frecuentes y aterradores. Los habitantes del pueblo comenzaron a tener miedo de salir de sus casas por la noche, y muchos empezaron a sospechar que Bugs Bunny estaba detrás de todo esto. El pueblo estaba en peligro, y no sabían qué hacer para detener a Bugs Bunny. La presencia de Bugs Bunny en el pueblo de Green Hills estaba comenzando a causar estragos. Los habitantes del pueblo seguían encontrando animales muertos, objetos desaparecidos y extraños sonidos por la noche. Los rumores sobre Bugs Bunny se propagaban como un virus, y la paranoia y el miedo se apoderaban de la población. Nadie podía explicar lo que estaba sucediendo en el pueblo, pero todos parecían estar seguros de que Bugs Bunny estaba detrás de todo. Algunos incluso llegaron a decir que el conejo había traído consigo una maldición a la ciudad. Los habitantes del pueblo intentaron hablar con Bugs Bunny, pero el conejo se mostraba cada vez más callado y distante. Parecía que estaba disfrutando de los sucesos extraños que estaban sucediendo en el pueblo, y que estaba alimentando su oscuridad con el miedo y la paranoia de los habitantes. Una noche, una familia del pueblo escuchó un ruido extraño en su casa. Al investigar, encontraron un objeto misterioso en su cocina que no pertenecía a ellos. La familia se asustó aún más cuando encontraron una nota junto al objeto, que decía: "No estás a salvo". Los habitantes del pueblo comenzaron a sentir que estaban atrapados en una pesadilla, y no sabían cómo escapar de ella. Los niños del pueblo comenzaron a tener pesadillas con Bugs Bunny, y muchos de ellos no querían salir de sus casas por miedo a encontrarse con el conejo. La tensión en el pueblo era palpable y la gente comenzó a buscar respuestas. Los habitantes se reunieron en la plaza del pueblo para discutir lo que estaba sucediendo y cómo podrían enfrentar la situación. Al final de la reunión, llegaron a la conclusión de que tenían que cazar a Bugs Bunny y encontrar una forma de expulsarlo del pueblo. La caza de Bugs Bunny estaba por comenzar, pero nadie sabía lo que les esperaba. Después de días de sucesos inexplicables y una creciente paranoia, los habitantes del pueblo de Green Hills estaban decididos a cazar a Bugs Bunny. Habían reunido un grupo de personas valientes para adentrarse en el bosque en busca del conejo. La caza comenzó al amanecer. Los habitantes del pueblo avanzaron en fila, armados con palos y antorchas. La tensión era alta y cada pequeño ruido los hacía saltar. Mientras avanzaban, comenzaron a encontrar señales de la presencia de Bugs Bunny, como huellas y restos de comida. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, el grupo encontró una madriguera en el suelo. Al acercarse, pudieron escuchar ruidos extraños y crujidos. Con precaución, uno de los habitantes se acercó a la madriguera y alumbró su interior con una antorcha. Lo que encontraron fue aterrador. Bugs Bunny estaba allí,
sentado en una esquina, con una sonrisa siniestra en su rostro. Pero lo que realmente asustó al grupo fue el hecho de que estaba rodeado de objetos robados de las casas del pueblo, y también encontraron algunos restos de animales. El conejo parecía estar disfrutando de la situación y no tenía intención de irse. En cambio, se levantó y comenzó a correr por el bosque, mientras el grupo lo perseguía. La caza se intensificó y los habitantes del pueblo lucharon para mantenerse al día con Bugs Bunny. Finalmente, después de una larga persecución, el grupo logró acorralar al conejo en un claro del bosque. Bugs Bunny parecía estar en su elemento, ya que comenzó a atacar a los habitantes del pueblo con ferocidad. Sin embargo, los habitantes no se dejaron intimidar y lograron desarmarlo y atarlo. De vuelta en el pueblo, el grupo presentó a Bugs Bunny ante la comunidad. Los habitantes estaban enojados y asustados por lo que habían descubierto en la madriguera del conejo. Bugs Bunny fue condenado al ostracismo y tuvo que abandonar el pueblo para siempre. El pueblo de Green Hills finalmente pudo respirar aliviado, pero la experiencia dejó una marca profunda en la comunidad. La oscuridad que Bugs Bunny había traído al pueblo nunca sería olvidada. Después de la partida de Bugs Bunny, el pueblo de Green Hills intentó volver a la normalidad. Pero la presencia del conejo había dejado una huella imborrable en la comunidad. Los habitantes del pueblo comenzaron a darse cuenta de que no podían simplemente olvidar lo que había sucedido. Los sucesos inexplicables y el terror que habían experimentado los habían cambiado para siempre. La comunidad estaba dividida, algunos seguían creyendo que Bugs Bunny había traído una maldición al pueblo, mientras que otros simplemente lo veían como un problema que había sido solucionado. La familia que había encontrado la nota junto al objeto extraño en su cocina nunca se recuperó del todo. Habían sido la víctima más directa de la oscuridad que Bugs Bunny había traído al pueblo y aún temían que algo similar volviera a suceder. Con el tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a hablar más sobre lo que había sucedido y sobre lo que habían aprendido. La casa de Bugs Bunny los había enseñado a trabajar juntos y a no subestimar la oscuridad que puede habitar en los seres aparentemente inofensivos. También aprendieron que el miedo y la paranoia pueden hacer que las personas hagan cosas terribles. La comunidad de Green Hills nunca volvió a ser la misma después de los sucesos de la presencia de Bugs Bunny. Pero con el tiempo, comenzaron a sanar y a crecer. La historia de Bugs Bunny se convirtió en una leyenda local, y aunque muchos la consideraban una simple historia de terror, todos sabían que había una verdad detrás de ella. La presencia del conejo había dejado un legado que no se podía negar, la importancia de estar alerta y unidos ante la oscuridad y la necesidad de nunca subestimar el poder del miedo y la paranoia.